6 de la tarde, 6:30, todavía no había resolución. Todos sabíamos hacia dónde apuntaba todo este movimiento que estaba realizando el INE. Sabíamos cuál iba a ser el destino y cuál iba a ser el final, pero pues no nos quisimos adelantar. Y es que hoy sí, ya podemos dar la nota de manera completa. El INE aplaza la revocación de mandato del presidente López Obrador, alega falta de recursos. El Instituto Nacional Electoral aprobó el viernes pasado, en una reñida votación, aplazar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por falta de recursos. El responsable del organismo, Lorenzo Córdoba, y 5 de los 10 consejeros rechazaron en definitiva organizar este proceso electoral, ya que tienen un déficit de 2.300 millones de pesos durante el último recorte presupuestario aplicado en el Congreso. La consulta prevista para el 10 de abril es la gran apuesta, dice, del presidente para reivindicarse de nuevo en las urnas, y la decisión del organismo que deja en el aire fue la fecha del referéndum. Esto, bueno, lo dijeron algunos consejeros. Estuvo muy dura la gresca, fueron, si no me equivoco, 12 horas en la primera sesión. Perdón, en la sesión ordinaria fueron más o menos 7 horas y media, si no me equivoco, y ya en una sesión extraordinaria, que era donde se tenía previsto considerar este tipo de argumentos, duraron todavía 3 o 4 horas más. Y bueno, vamos a ver primero que nada la resolución del INE de boca de este es Ciro Murayama. Posible. Además de la capacitación, se requieren recursos adicionales hasta llegar a los 3.830 millones de pesos que hemos documentado cuesta hacer un ejercicio de revocación en términos constitucionales. Nos dirán, pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acercan las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada. Pero sí pasa. Hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad. No nos pidan que hagamos remedos de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Estamos también ante un precedente grave para la democracia, la pretensión de que pueden hacerse elecciones sin suficiencia presupuestal. No podemos condescender con esa idea. Sería lesivo que la mayoría parlamentaria que impuso el recorte para 2022 lo aplique para 2024 y no asegure una elección presidencial con todas las garantías que ofrece la Constitución. Cuidado con esos supuestos ahorros que ponen en riesgo el sufragio efectivo y las elecciones genuinas. Pues ahí está lo que expuso Ciro Murayama, ¿no? Diciendo, pues como siempre, argumentando la falta de recursos, la falta de presupuesto, y diciendo que lo que Morena quiere es que se realice una consulta para la revocación patito, que se hagan un poquito de urnas, que se simule como tal esta encuesta para la revocación de mandato, cuestión que es total y absolutamente falso. Al contrario, siempre se les ha pedido que se realice esta consulta con la seriedad debida, ¿sí? Como lo dijeron, es que es como si se realizara una elección presidencial. Pues probablemente sí, pero recursos tienen, y recursos tienen de sobra. Simplemente esa es la justificación para pedir más y más y más dinero. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que cayeron en una trampa los consejeros. No se han dado cuenta que ellos mismos se están amarrando las manos. ¿Por qué? Porque van a caer en un desacato, y este desacato los va a llevar eventualmente a enfrentar a las autoridades en materia electoral, sí, pero sobre todo en materia penal, porque el desacato se castiga hasta con 6 años de prisión. Y esto es lo que no están viendo de la manera correcta los consejeros del INE. Vamos a ver esa imagen, el tweet que te puse allá abajito. ¿Lo tienes? Ahí en el guión te puse un tweet, porque es importante que veamos, ponlo en grande si eres tan amable, es importante que veamos estos consejeros
quiénes fueron los que votaron a favor de aplazar esta consulta y quiénes votaron en contra. Vamos a ver. A favor, primero que nada, Lorenzo Córdoba, que no se nos olviden estos nombres, señores, por favor, porque estos son los principales, es un atentado contra la democracia y estos son los responsables. Se llama Lorenzo Córdoba, bajamos, se llama Ciro Murayama, se llama Claudia Zavala, se llama Jaime Rivera y por último tenemos a Roberto Ruiz Aldaña y ahora sí por último tenemos a la consejera, bajamos un poquito, Tania Rabel. Del otro lado, miren qué curioso, esto no lo había, la verdad que ahorita me estoy dando cuenta, había leído la nota, claro, pero no había sido tan específico en ver cuáles habían votado a favor y cuáles en contra. En contra del aplazamiento, hasta arriba, se nos hace conocida esa cara, ¿verdad? Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, votó en contra de aplazar esta revocación. Bajamos, dice, a ver, quiero leer lo que dice Claudia. No es común que se suspenda una actividad por falta de recursos. ¡Órale! ¡Wow! Bajamos otro poquito, ahí de los que votaron en contra. Ukip Espadas también. Un aplauso ahí para los consejeros que sí saben hacer su trabajo y que no se justifican por la falta de recursos. Bajamos otro poquito. Adriana Favela, un aplauso también a esta consejera electoral. Norma de la Cruz, de igual forma. Y a Martín Faz. Pues ahí tenemos las dos vertientes, los buenos y los malos, así de fácil. Las personas que están dispuestas a hacer su trabajo y las personas que están dispuestas solamente y quieren más dinero. Creo que se reivindica de cierta forma Carla Humphrey votando en contra y esto pues genera, yo creo que un buen sabor de boca en la mayoría de la ciudadanía. Qué gusto de verdad ver a Carla Humphrey pues enderezarse e irse por el camino del bien. Que no se nos olviden ninguno de estos nombres, señores. Vamos a ver ahora qué dijo Morena, porque varios actores, lo primero que hicieron obviamente los de Morena fue pues brincar y saltar de sus sillas para acusar que se estaba haciendo mal el trabajo. Y es que Morena llevará a tribunales la decisión del INE de aplazar la revocación de mandato del presidente López Obrador. El aplazamiento de la consulta sobre la revocación del presidente Obrador ha desatado una guerra política en consecuencias incalculables. El Instituto Nacional Electoral y 6 de sus 11 consejeros votaron a favor de la medida la noche del viernes, solo con el objetivo de acusar a Morena. El partido, legisladores y dirigentes han asegurado que impugnarán la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva este asunto. También aseguraron presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República, así como procesos de juicio político contra estos consejeros electorales. Los consejeros decidieron aplazar, argumentando que no hay presupuesto suficiente para organizar la consulta. El INE tendría que instalar 161,000 casillas en todo el país para que 91 millones de mexicanos decidan si quieren que continúe el presidente López Obrador su gestión hasta el 2024. ¿Quién fue el primero que dio, o por lo menos el mensaje más importante, yo creo, de momento y llamativo? Es el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Sergio Gutiérrez Luna, si no me equivoco, ¿no? Vamos a verlo. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma,
en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello el INE, dice la ley, y cito, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nítida es la ley. Por otra parte, la Suprema Corte, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE, por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia de la ley emanada de este Poder Legislativo. Asimismo, también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la mayoría del INE está violando la ley y una determinación de la Suprema Corte. El fondo de esta actitud, que vulnera el Estado de Derecho, tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía, en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal, determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional. Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Es nuestra obligación y la cumpliremos. Pues ahí la postura firme de parte de la Cámara de Diputados. Y bueno, también los que se fijaron una postura inmediatamente fue los gobernadores de Morena. Ahorita les vamos a poner la carta, dice, perdón. Gobernadores, gobernadoras, gobernadores y jefa de gobierno, impulsamos la cuarta transformación a favor de garantizar los derechos para una democracia participativa en contra de la resolución del INE que los limita. Gobernadoras y gobernadores, estamos comprometidos con la cuarta transformación a favor de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Tenemos consagrada en nuestra Carta Magna para la participación activa en la construcción democrática y en la definición de devenir de nuestra república, por lo cual rechazamos los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos. La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no solo va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte sobre la ratificación o revocación de mandato planteada por el titular del Poder Ejecutivo, sino que atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. Pareciera que a algunos de los consejeros en el órgano electoral les resulta más fácil explicar por qué no que posibilitar el ejercicio de un derecho que encontrar cómo sí puede garantizarse. La lucha por la democracia participativa tiene muchos años y tiene implicaciones que van más allá de quienes hoy ostentan un cargo público. Lo que está en juego no es el resultado de una consulta en específico. Lo que está en juego es si las mexicanas y mexicanos tenemos el derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria. La democracia no es un proceso que se vive solo cada 6 años, debe ser un sistema en todos los días, en donde todos los días el pueblo ejerce sus derechos de participación y decisión. Por eso pedimos a los consejeros del INE la reconsideración de esta decisión con una perspectiva garantista en favor de la democracia y de un compromiso con el pueblo demócrata. Me parece de verdad
de aplaudir la postura que tienen los gobernadores de Morena. Ahí sí, ahí firma Marina del Pilar, Víctor Castro, el de Baja Sur, Laida Sansores de Campeche, Rutilo de Chiapas, Claudia, la jefa de gobierno, Irina Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Alfredo Ramírez Bedoya, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Ángel Navarro, Miguel Barbosa de Puebla, Ricardo Gallardo, el Pollo, ahí de San Luis Potosí, que es del Verde, cabe recalcar ahí, a pesar de que la posición es de los gobernadores pues morenistas, Gallardo ahí es del Verde y ahí hay que ver, llamativo, ¿no? Llamativo que sea un gobernador del Verde y no de Morena, y que esté también firmando esta carta. Rubén Rocha, Sinaloa, Alfonso Durazo, Carlos Manuel Merino, el gobernador tabasqueño, Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, David Monreal al final y Cuitlagua García. Ahí está el posicionamiento de parte de las y los gobernadores de Morena responsables y pidiendo al INE se lleve a cabo la consulta a como se tenía planeada. Y vamos a ver ahora, ya vimos la postura de los gobernadores, ya vimos la postura de la Cámara de Diputados. Hay que ver la postura de la Cámara de Senadores, así es, y esta se da en voz de Ricardo Monreal. Vamos a ver ahora, pues esperemos que Ricardo Monreal ahora sí esté del lado de la democracia y no se ponga del lado del INE. Vamos a escuchar esta importantísima declaración. Legislativo. Entonces no hay que alterarnos, hay que agotar las vías jurisdiccionales. Que no se alteren, pero en Morena. ¿Perdón? ¿En Morena? No, en todas partes. No, yo creo que Morena está planteando, e incluso algunos, juicio político por excederse de sus atribuciones, que puede prosperar una y otra, pero yo prefiero más la conciliación. El espíritu y el propósito del presidente del INE y de Ciro los veo desde hace meses y años con una... pero es normal, digo, a mí no me extrañó su comportamiento porque venían planteándolo y el alegato de la falta de recursos no es suficiente, dado que la revocación de mandato es un ejercicio que la Constitución y la ley previenen y no hay excepción para su cumplimiento. Es como si no quisieran hacer una elección. Es como si no quisieran hacer una elección. Es real una elección, con otra naturaleza, y aunque la ley dice que es una consulta, pero es una elección. Y creo que si acuden a ahorros, a disminución de privilegios, a otro tipo de gastos, pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y también platicar con el Ejecutivo con un poco y sacar adelante el ejercicio. Creo que yo al contrario llamaría a una conciliación entre uno y otro para que con un poco de apoyo económico pudiera salir adelante este ejercicio de revocación de mandato. No, yo creo que es una reacción propia de una extralimitación del órgano electoral para un ejercicio esperado por millones de mexicanos. No, es una reacción natural y también el INE actuó, yo diría, en la normalidad. A mí no me extrañó impugnar y tratar de cabildear con los magistrados desde el punto de vista jurídico y constitucional para que se mantenga. Se va a ganar el recurso porque nadie puede estar por encima de la... No me gusta, no me gusta la reacción de Ricardo Monreal, porque si bien se manifiesta en contra de que se aplace esta revocación, también hace un llamado al diálogo para que se le pueda dar un apoyo económico al INE para realizar esta consulta para la revocación de mandato. Creo que esto es lo que no puede ceder el gobierno mexicano ni la Cámara de Diputados, porque estamos viendo que es solamente un pretexto, es un chantaje para que se le dé más dinero a los consejeros, que cabe destacar, este año estrenan un comedor exclusivo con 4 chefs privados
para los consejeros y sus más de 100 asesores. No es que no se quiere, no es que no se pueda realizar la consulta, es que no se quiere realizar la consulta con ese presupuesto. De que se puede, se puede. Y eso es por eso que no hay que darles ni un peso, pero ni un solo centavo más al INE, ni un solo centavo, que lo realicen. Y no importa, si no lo quieren realizar, pues que no lo realicen, pero que se atengan a las consecuencias de lo que un desacato implica, que son consecuencias en materia laboral, claro, porque serán destituidos de sus funciones, por lógica, pero también en materia penal. Y eso es lo que creo que más de uno quiere, ver a Lencho afrontando las consecuencias penales, porque se sienten todos poderosos. Ese es el problema con el INE. Que el INE se ha atrevido hasta amenazar con detener al presidente de la República por hacer algunos comentarios en la conferencia de mañanera. ¿A dónde y a qué punto hemos llegado? Es increíble. Lencho y Ciro se sienten más autoridad que el presidente, se sienten más autoridad que la Cámara de Diputados y que el Senado y que la Suprema Corte juntos. Ellos se sienten todopoderosos y esto es lo que no podemos permitir, que se le dobleguen las manos a la Cámara de Diputados o que la Suprema Corte obligue a que se le dé más dinero. No se le tiene por qué dar ni un centavo más al Instituto Nacional Electoral. Y si no pueden con su chamba y si no les alcanza, pues que renuncien y que vengan otros y que se reestructure el INE. Creo que esto es parte de lo que va a terminar desembocando en una reforma electoral que ya la pone en la mesa el panismo desde que se reunió con el secretario de Gobernación. Los temas a discutir: reforma eléctrica y reforma electoral. Yo creo que de esta situación del INE puede venir ahora sí ya una reforma electoral de fondo. Creo que es indispensable hacer modificaciones al interior del INE. No puede México tener el sistema democrático más caro del mundo y que ni siquiera garantice que se lleven a cabo las elecciones, que sea tan caro y que ni siquiera garantice que se lleven a cabo las consultas. Es impresionante lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral. ¿Y quién diría que aquel clamor popular que decían los guerrerenses, sobre todo el Toro, que ya regresó al Senado, cuando decíamos el INE va a caer? ¿Quién diría que iba a ser tan pronto? ¿Y quién diría que estamos en un escenario en el que el INE pone a temblar a las instituciones mexicanas y de cuenta atrás también? Y las instituciones mexicanas, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pueden poner a temblar al INE. Y a lo mejor, antes de que termine la administración del presidente López Obrador, vemos realizado el anhelo más grande de la mayoría de los mexicanos, que es que el INE caiga, que se reestructure este organismo tan podrido a lo largo de los años, que se vaya Ciro, pero no a su casa, a la cárcel, que se vaya a Lencho, pero no a su casa, a la cárcel. No queremos consejeros jubilados, los queremos enjuiciados.